Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta en este rincón donde nos encanta desentrañar misterios y, sobre todo, reírnos un buen rato. Hoy vamos a hablar de algo que estoy seguro muchos de ustedes han experimentado, han sentido esa chispa, esa conexión que te hace decir, ya entiendo por qué esta persona siempre me saca una sonrisa. Vamos a adentrarnos en la mente de Demet, bueno, en realidad, no en la suya directamente, sino en las razones por las que ciertas personas, como él, o como tantas otras que admiramos, tienen ese don para hacernos reír de forma casi garantizada. ¿Están listos para descubrir el secreto? Porque prepárense, porque hoy vamos a desgranar la fórmula de la risa infalible. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, quiero recordarles algo súper importante: si aún no son parte de esta comunidad, si esta es su primera vez por aquí, no se pierdan más contenido como este. Denle a ese botón rojo de suscribirse, que está por ahí abajo, y activen la campanita para que no se les escape ni una sola de nuestras próximas aventuras. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Piensen por un momento en esas personas que, sin importar el día que tengan, sin importar el contexto, siempre logran sacarle una sonrisa, una carcajada, un buen momento a quienes los rodean. No me refiero a los payasos profesionales, aunque ellos también tienen su arte, sino a esas personas de nuestro día a día, amigos, familiares, compañeros de trabajo, o incluso figuras públicas que admiramos por su chispa. Y hoy vamos a hablar de una figura que para muchos encarna esa cualidad a la perfección, y es que Demet, con su particular forma de ser, de expresarse, de ver la vida, tiene esa habilidad innata de generar buen humor. Pero, ¿cuál es el truco? ¿Hay alguna fórmula secreta? Pues les diré que sí, y no es tan complicada como parece, pero sí requiere una combinación de elementos muy especiales. Primero analicemos la observación aguda. Las personas que nos hacen reír de verdad, esas que tienen esa respuesta siempre lista, suelen ser observadores natos. No se pierden un detalle. Notan las pequeñas incongruencias de la vida cotidiana, las ironías, los absurdos que pasan desapercibidos para la mayoría. Demet, por ejemplo, tiene esa capacidad de captar un gesto, una palabra mal dicha, una situación embarazosa, y transformarla en un comentario ingenioso que te arranca la risa. Es como si tuviera unos sensores de humor activados constantemente, captando la materia prima para sus chistes o sus comentarios acertados. No es que se burlen de la gente de forma cruel, ojo, eso es fundamental. La diferencia está en la intención. Su humor nace de la empatía con la situación, de la capacidad de ver lo cómico en lo humano, en las pequeñas imperfecciones que todos tenemos. Y esa observación va más allá de lo obvio. Se meten en los detalles, en las sutilezas. Por eso sus comentarios a menudo te sorprenden, porque conectan puntos que tú ni siquiera habías notado. Otro pilar fundamental es la inteligencia emocional y la empatía. Una persona que te hace reír genuinamente no solo observa, sino que entiende cómo te sientes, cómo reacciona tu entorno. Saben cuándo es el momento adecuado para lanzar la broma, cuando un comentario puede ser bien recibido y cuando podría caer en saco roto o, peor aún, ofender. Demet, en este sentido, es un maestro. Puede leer el ambiente, percibir si alguien necesita un alivio, una distracción, una chispa de alegría. Su humor no es invasivo, es inclusivo. Se siente como si estuviera compartiendo un secreto contigo, una perspectiva divertida de la vida que te hace sentir parte de algo especial. Y es que el humor, en su mejor versión, es un puente entre personas. Crea complicidad, rompe barreras. Cuando alguien te hace reír de esa manera, te sientes más cercano, más entendido. Y hablando de cercanía, otro ingrediente clave es la autenticidad y la espontaneidad. Las personas que nos hacen reír siempre no están forzando las cosas. Su humor fluye de manera natural, es parte de su personalidad. No intentan ser alguien que no son. Si Demet hace una broma, sabes que viene de él, de su forma de pensar, de su esencia. No es un chiste aprendido de internet o copiado de otro. Por eso sus ocurrencias tienen ese toque fresco, esa chispa impredecible. La espontaneidad es maravillosa porque te permite ver el lado más humano, el más vulnerable y, paradójicamente, el más fuerte de una persona. Cuando alguien se ríe de sí mismo, o se permite un momento de ligereza, nos invita a hacer lo mismo. Nos da permiso para relajarnos, para no tomarnos todo tan en serio. Además, hay que destacar la rapidez mental y la agilidad verbal.
No se trata solo de tener buenas ideas, sino de poder expresarlas en el momento justo y de la manera adecuada. Un chiste que se planea mucho puede perder su gracia. Pero una respuesta ingeniosa, una ocurrencia rápida, eso es oro puro. Piensen en un debate, una conversación, una situación tensa. En esos momentos, la persona que puede interponer un comentario humorístico, que rompe la tensión sin ser grosero, demuestra una agilidad mental impresionante. Demet, en muchas ocasiones, demuestra esta habilidad. No se queda en silencio cuando podría haber una oportunidad para un toque de humor. Su mente parece trabajar a 1000 por hora, procesando la información y devolviendo una respuesta que te saca una sonrisa antes de que te des cuenta. Es como un reflejo pero de humor. No podemos olvidar el asterisco timín. Ah, el timín. Es todo. Una broma puede ser genial en concepto, pero si se cuenta en el momento equivocado, pierde toda su potencia. Las personas con un humor infalible tienen un sentido innato del timín. Saben cuándo empezar a contar una historia para construir el suspense, cuándo hacer la pausa antes del remate, cuándo soltar la punchline para que tenga el máximo impacto. Demet y tantas otras personas geniales tienen ese don para sentir el momento perfecto. No es algo que se pueda enseñar fácilmente, es una habilidad que se desarrolla con la experiencia y con esa conexión tan especial que tienen con su audiencia, con las personas a las que quieren hacer reír. Y otra cosa importantísima, que a veces pasamos por alto, es la asterisco positividad y la resiliencia. Las personas que nos hacen reír con facilidad, a menudo, tienen una visión más optimista de la vida. No significa que no tengan problemas, todos los tenemos. Pero eligen enfocarse en el lado más ligero, en lo que se puede aprender o disfrutar de cada situación. Su humor no es para evadir la realidad, sino para afrontarla con una mejor actitud. Demet, por ejemplo, puede tener un día complicado, pero siempre parece tener esa chispa, esa energía para compartir algo que te levante el ánimo. Es como si su humor fuera un escudo, una armadura que les permite navegar por las aguas a veces turbulentas de la vida con una sonrisa. Y esa actitud contagia. Cuando alguien te hace reír, te sientes mejor, más ligero, más capaz de enfrentar tus propios desafíos. También es crucial mencionar el asterisco uso del lenguaje. No se trata solo de las palabras que eligen, sino de cómo las pronuncian, de la entonación de los gestos. La forma en que una persona cuenta un chiste puede cambiarlo todo. Una misma frase dicha de diferentes maneras puede ser graciosa o simplemente decirse. Las personas con un gran sentido del humor dominan el arte de la palabra. Juegan con los dobles sentidos, con las exageraciones, con las comparaciones inesperadas. Demet, al igual que muchos otros, tiene un manejo del lenguaje que es casi musical. Sabe cómo construir una frase para que suene divertida, cómo utilizar la ironía, el sarcasmo. Y no olvidemos la importancia de la voz, del tono, de esa expresión facial que acompaña a la palabra y que te dice, prepárate para reír. Y finalmente, pero no menos importante, está la asterisco capacidad de conectar a un nivel emocional. El humor más potente es aquel que resuena contigo a un nivel más profundo. Cuando alguien te hace reír de algo que entiendes, que has vivido, o que te hace reflexionar de una manera divertida, la conexión es mucho más fuerte. Demet, al igual que tantas otras personas que admiro, tiene esa habilidad de tocar temas universales de una manera cómica. Habla de nuestras frustraciones cotidianas, de nuestras pequeñas manías, de esos momentos embarazosos que todos hemos vivido, y lo hace de una forma tan acertada que te sientes completamente identificado. Es como si te dijera, no estás solo en esto, y juntos podemos reírnos de ello. Y esa sensación de unidad, de comprensión mutua, es lo que hace que su humor sea tan especial y tan duradero. Así que, como ven, no hay una única clave mágica, sino una hermosa combinación de habilidades y cualidades. La observación aguda, la inteligencia emocional, la autenticidad, la rapidez mental, el timín, la positividad, el manejo del lenguaje y la capacidad de conectar a nivel emocional. Todas estas piezas encajan para crear esa chispa, esa garantía de que con ciertas personas, la risa está casi asegurada. Y creo que ese es un gran regalo que podemos tener en nuestras vidas, ¿no creen? Personas que con su sola presencia o con sus palabras, tienen el poder de alegrarnos el día. En resumen, hemos explorado las diferentes facetas que hacen que alguien como Demet, o tantas otras personas geniales, tengan esa habilidad innata para hacernos reír de forma casi garantizada.
Hemos visto cómo la observación, la empatía, la autenticidad, la agilidad mental, el timing, la positividad, el uso del lenguaje y la conexión emocional juegan un papel crucial en la creación de un humor efectivo y reconfortante. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por el fascinante mundo del humor. Espero que este vídeo les haya dado una nueva perspectiva sobre esas personas que tanto admiramos por su chispa y su capacidad para sacarnos una sonrisa. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Tienen en su vida a alguien que siempre los haga reír? ¿Cuáles creen ustedes que son las claves para un buen humor? Déjenmelo todo en los comentarios de abajo. Me encanta leerlos y estoy deseando saber sus experiencias. Y si disfrutaron de este vídeo, si les sacó una sonrisa o les dio algo en que pensar, por favor, no se olviden de darle a ese botón de me gusta. Su apoyo significa el mundo para mí. Compártanlo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan descubrir estos secretos del humor. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido así de interesante. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden, ríanse mucho, vívanse la vida con alegría. Adiós.